Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 2 de septiembre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvias del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nadie es profeta en su tierra y no le van a creer mucho. Aquí los habitantes de Nazaret, donde se había criado nuestro Señor, habían oído acerca de los prodigios, las señales, los milagros que había hecho Jesús en Cafarnaún, la ciudad de Pedro, y probablemente fueran vecinos y rivales en aquel tan tradicional que existe siempre los celos entre dos ciudades cercanas, ¿no? Cierta actitud conflictiva, muy propia del ser humano, por supuesto. Bueno, Jesús había realizado, y lo sabemos, hemos leído, sí, en Cafarnaún muchas cosas, muchos milagros. Y ahora estaba en Nazaret. Y entró en la sinagoga el día sábado, era la costumbre de Jesús, Ingresó y pidió también el rollo para leer, como era también la costumbre, leer un pasaje de la Escritura y comentarlo si era de gusto de aquel que solicitaba el libro. Y Jesús leyó el célebre pasaje de Isaías, sabemos, lo hemos visto tantas veces, y es aplicable absolutamente a Jesús, porque el profeta escribió esto llevado por el Espíritu Santo, habló palabras de Dios, no palabras que se le ocurrieron a él, y en esas se estaba anunciando la venida, la presencia del profeta, del Mesías, del Dios entre los hombres. Y tenía un día ese cumplimiento, y en Cristo Jesús se cumplió.
Y acá está el mismo Señor, en el tiempo debido, que pide el libro, lee, y lee el pasaje entonces. El Espíritu del Señor está sobre mí, y Él me ha ungido para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para anunciar un año de gracia, para curar a los enfermos, para expulsar a los demonios, agregaríamos, y tantas cosas que hace el profeta de Dios por el poder que Dios le comunica. Y aquí el mismo Dios, asumiendo nuestra naturaleza, estaba en medio de estos que, bueno, pretendían por lo menos conocerlo, porque sí, cuando leyó Jesús y se aplicó a sí propio el sentido de la profecía, diciendo, esto que dice el profeta, esta profecía se ha cumplido hoy. Hoy. El hoy de la fe, diríamos, sí, se cumple en aquel que ha sido enviado para dar finalidad, el que lo hizo con toda la humanidad, no solamente con los habitantes de Nazaret, habitantes de Nazaret que pretendían conocerlo, porque cuando Jesús termina de leer este pasaje y se sienta, bueno, claro, los ojos, se nos dice en el relato de Lucas, de todos los presentes estaban fijos, depositados en él. Y los comentarios también. Pero el hijo de José, lo conocemos. Claro, si era un vecino. Imagínese a un vecino de su barrio, de su zona, de su pueblo, al cual usted ve todos los días haciendo diversas tareas. En este caso, Jesús era hijo de un carpintero y probablemente, bueno, serían las tareas que habitualmente desarrollaba. Claro, como diciendo, ¿no? Porque, a ver, seamos sinceros, ¿qué va a ser profeta? ¿De dónde sacó tanta sabiduría, no? Hemos oído todo lo que hizo en Cafarnaúm, todo lo que viene diciendo y haciendo. ¿Cómo puede ser? Y Jesús, que estaba leyendo el corazón de ellos, las intenciones de cada uno de ellos, que se daba plenamente cuenta de lo que estaban pensando, les dijo, sí, seguramente me dirán ahora, médico, cúrate a ti mismo. Sí, claro. Voy a aplicar el refrán, dijo Jesús. Seguramente nadie es profeta en su tierra, claro. Nadie es creído entre los más cercanos. Fíjese, si viene alguien de afuera al cual usted no conoce y le dice y hace las cosas que, por ejemplo, hizo Jesús en Cafarnaúm, donde fue creído y seguido por muchos, usted admitirá que se trata de un ser diferente, que tiene un poder distinto, que tiene algo que los demás no tienen, y a Jesús se lo consideraba, sí, en otros lugares como aquel que tenía una autoridad distinta a los religiosos de su tiempo. Era creíble, se lo seguía, se lo admiraba. Pero acá está entre conocidos. Y mire, esto pasa, Esto pasa, y a usted probablemente, cristiano, aquellas cosas que usted proclama y declara, las que aprendió de la palabra del Señor, seguramente en su propia casa le va a costar ser creído. Porque claro, lo conocen, saben de usted defecto que a lo mejor tenía de niño, que después, bueno, lo fue mejorando. Es el que ven todos los días, es uno igual que usted en realidad. Y uno imagina a un profeta del Señor, a un enviado de Dios, como alguien que dentro de la imaginación con que uno más o menos cree que tiene que ser un profeta que viene a gestionar y hacer algo que ningún otro puede hacer, no lo ve en aquel que conoce, porque sabe cuáles son sus límites, sus caprichos, sus deseos, lo conoce de niño, y no le van a creer mucho. Este es el hijo de José, ya sabemos. ¿De dónde salió que es profeta? Nadie es profeta en su tierra, dice Jesús. Y es cierto eso. Cuesta ser creído. Y el Señor fue mucho más creído entre las naciones que entre los miembros de su propio pueblo. Por eso los ejemplos que pone acá Jesús. Fíjese, declara o proclama el refrán, que es un decir popular, que es algo que realmente, bueno, está dentro
de lo, digamos, de lo que habitualmente se piensa, ¿no? ¿Sí? Por eso les pone esta enseñanza. Fíjese, por ejemplo, había muchas viudas en el tiempo de la sequía en Israel. Había estado 3 años y pico sin llover. Y sin embargo, ninguna de las viudas que había en Israel fue asistida, sino la viuda de Sarepta. Era una gentil, era una pagana, no era israelita. Parece que la gracia del Señor priorizó a esta mujer en vez de las mujeres de Israel. Y tendría fe, la que probablemente otras no tuviesen. El Señor estaba ya preanunciando algo, su favor hacia todos los habitantes de la tierra. Había muchos leprosos también. Sin embargo, ¿sabe quién fue curado? Un árabe, Naamán el árabe. Claro, frente a estos ejemplos, realmente aquellos que tenían, como los israelitas realmente, un celo patriótico muy instalado, muy arraigado, reaccionaron violentamente contra Jesús. ¿Qué decía este hombre? ¿Cómo? Estaba tirando entonces palabras en contra del pueblo favorecido por Dios, del pueblo de Dios. Y entonces ahí fue donde hacia Jesús ya se manifestó el odio que generaba hacia ellos que alguien les viniese a señalar el favor de Dios que creían exclusivamente para ellos, el favor de Dios hacia otros pueblos, hacia otros habitantes de otros pueblos. ¿Cuál fue la reacción concreta que tuvieron? Y lo sacaron a Jesús, lo sacaron de ahí y lo llevaron a una zona para matarlo directamente, a una zona escarpada para desbarrancarlo. Claro, ¿qué nos dice el relato de Lucas? Bueno, Jesús se fue de ellos, siguió su camino. Claro, y ahí el Señor no hizo, ¿por qué no hizo grandes milagros? Porque no encontró fe. Para que el milagro sea posible, se concrete, tiene que haber 2 protagonistas que cierren el mismo. El que produce el milagro, el que tiene el poder de hacer lo mejor y puede hacerlo, el que puede, el que quiere y puede y lo hace, pero siempre que ve fe en el otro, que ve a alguien que es digno depositario de lo que él va a hacer, que va en él la fe a florecer y creer en todo esto. Ahí hay milagro, pero ahí en Nazaret no había fe. ¿Qué esperaban los nazarenos? Esperaban un signo espectacular, que sin la fe de alguien, de alguno de ellos, viniera a persuadirlos de que era efectivamente todo aquello que decía Isaías. Y el Señor no estaba dispuesto a hacer milagros así, signos de magia espectaculares. El Señor estaba dispuesto a proclamar la palabra para la vida y quería que esa palabra en ellos descubriese la fe, ese don de Dios oculto por la incredulidad de ellos, y que finalmente por esa fe naciera una creencia cierta, real y imperecedera. Esto no ocurrió, por eso no realizó milagros, o tantos milagros. Y vamos a tenerlo en cuenta esto, hermanos. Fíjese, probablemente a usted le pase esto que dice el Señor, el refrán que cita el Señor: nadie es profeta en su tierra. Probablemente a usted no le crean inclusive en el seno de su propia casa, de sus amigos más cercanos, cuando en usted se produce el cambio, ese cambio que lo hace verdaderamente diferente a lo que conocían de usted o creían conocer, y entonces va a haber más incredulidad en aquel que pretende conocerlo y lo conoce según el viejo hombre, y no conoce en usted eso que ha hecho el Señor, ese cambio que solamente opera Dios a partir de la fe suya. Ahí va a ser más descreído, pero persevere en esto. ¿Va a tener dificultades cuando usted salga a proclamar la palabra? Claro que sí.
Pero ahí está. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, dice el Señor, y poseeremos la vida en virtud de esa persistencia en el ejercicio y en la permanencia concreta de este lugar donde el Señor nos ha instalado. De esa fe en nosotros que nos hace verdaderamente dignos de todos las promesas y los milagros de la fe. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionando sobre la palabra del Señor, insistimos en lo mismo. Es hoy para hacer la vida. Es hoy para ser feliz, gozar de esa felicidad que nos da la palabra. Es hoy el momento para dar a conocer a los que padecen, a los que están tristes, a los enfermos, la palabra que sana, que cura el alma. Dice otra parte del Evangelio, ¿no? El vaso debe de estar limpio por dentro. Y así nosotros tenemos, para poder vivir en este mundo, estar limpios por dentro. Y lo único que nos puede limpiar es el Señor, su palabra. Y de ahí todo lo que venga. Pensando en que la plenitud de esa felicidad que nos deja la palabra del Señor se dará cuando estemos gozando de su presencia. Pero para eso hay que trabajar hoy, aquí, en este mundo que nos tocó. Y claro, la vida eterna comienza aquí y ahora, aquí en este tiempo, en esta su existencia temporal. Y a partir de ahí y por la fe crecida, ascendente, que en usted se desarrolla si permanece firme en su gestión, que en definitiva es gestión que corresponde a todo cristiano. Todos somos enviados a partir del bautismo, hermanos. Todos somos hijos de Dios y como tal debemos declarar esa nuestra identidad. Identidad que se consumará plenamente en la gloria de la inmortalidad. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de permanencia y persistencia en esa fe que siempre da resultado y resultado para la plenitud de la vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.